comenzar con esta charla que he venido a traerles con mucho corazón, porque si bien yo no me dedico profesionalmente a la divulgación, he comenzado a hacerlo porque me nace del corazón compartir informaciones que me parecen muy importantes para todas las personas. Yo, a través de los últimos años, he descubierto varias de estas informaciones, al principio un poco vagamente, y con el tiempo las he ido comprobando. Esto ya lo había, tanto a nivel metafísico como a nivel científico. Entonces, he reunido aquí un conjunto de herramientas, diría yo, que están basadas en conocimientos científicos y metafísicos, para que todos nosotros que estamos aquí, primero que nada, escuchemos y sintamos adentro si eso nos resuena o no nos resuena. Es muy importante que si ustedes escuchan algo de lo que yo voy a decir, que por algún motivo les parece muy extraño, o como que no sienten que sea verdad, no se preocupen, no se detengan en ello, déjenlo pasar y quédense con lo que sí les resuena, con lo que sientan que ahí sí que coinciden o algo les mueve, y eso es lo que se llevan a casa, y ya después en casa, cuando tengan el tiempo, pues reflexionarán, verán qué cosas de las que hoy se van a tratar van a comenzar ustedes a aplicarlas. Bien, entonces vamos a ver. Tenemos aquí, como ya vieron, la imagen de la Tierra. Me gusta mucho esta imagen, es parte de una película, Odisea del Espacio, Odisea del Espacio. Y la he querido mostrar porque muestra de una manera muy clara, al menos como yo lo digo, como nosotros venimos a la Tierra. Somos una entidad que en realidad es una entidad espiritual, un alma, que en un momento dado decide venir a este planeta, encarna en un cuerpo físico y tiene una experiencia física, pero con un mundo paralelamente espiritual. Entonces, en la imagen se ve como una especie de entidad que se va acercando a la Tierra. Somos nosotros. Es la entidad humana, el ser humano. El ser humano que llega al planeta, pero no llega solo, es una entidad compleja, no es una entidad como las entidades que conocemos aquí, las plantas o los animales, que tienen también sus capacidades, a su manera tienen una evolución también espiritual, tienen un alma también, pero ese es un tema que ahora no nos corresponde. Lo que nosotros vamos a ver, qué es lo que a nosotros nos corresponde como entidades humanas. Entonces, tenemos a esta entidad humana, somos cada uno de nosotros, y alrededor de esta entidad que viene sobre la Tierra, tiene diferentes ámbitos. Yo he querido presentarles a manera de realidades, diferentes realidades que nosotros tenemos en nuestro día a día. Por ejemplo, tenemos la realidad mental, tenemos la realidad del cuerpo físico, tenemos la realidad de un cuerpo no físico, o lo que podríamos llamar algo. Tenemos la realidad del corazón, las emociones, los sentimientos, y luego tenemos una realidad
que es colectiva, tiene que ver con la unidad. Entonces, vamos a ir una por una, viendo un poco el detalle de qué se trata cada una. Y ya dentro de cada realidad veremos los detalles de la misma, que quizás no corresponden exactamente a lo que nosotros tenemos como creencia, ¿no? Estoy hablando en este caso de la mente, porque he hablado de una realidad mental, pero la palabra mente es una palabra que se refiere a algo mucho más amplio. La palabra mente es un concepto y los conceptos están vivos, es una conciencia, cada palabra es una conciencia en sí misma. La palabra mente, en este caso, es muy importante porque es la base de un principio o ley metafísica o una ley hermética que viene de Hermes Trismegisto, que se considera el padre del hermetismo. También era un dios del antiguo egipcio, que se llamaba Thoth. También era el rey de los helenos, incluso se asocia con el Abraham de la Biblia. Pues este ser nos ha dejado un legado que es una gran sabiduría. Está concentrada principalmente en un libro que tiene, que se llama Kybalión, que seguramente muchos de ustedes conocen. Y en ese libro se encuentran los principios o las leyes universales que rigen todo el universo a todos los niveles. Entonces, he querido presentar en principio la ley del mentalismo, que es una de las leyes más importantes, porque me parece que es como el principio de todo. O sea, esta ley nos dice que todo es mente. El universo es una creación mental de Dios. Vamos a decir que somos una creación de lo que sería la mente de eso que llamamos Dios, del todo, de la totalidad. Y dentro de esa entidad nos movemos y tenemos nuestro ser. Y al mismo tiempo estamos hechos a su imagen y semejanza. Eso les suena, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos esa capacidad de crear. Entonces, ¿cómo vamos a crear nosotros? Me gusta esa imagen para ilustrarlo, porque tiene aquí el ojo en la frente, ¿no? El tercer ojo, las visualizaciones, las imágenes. Y esta es una gran herramienta de creación, las imaginaciones, ¿no? Cada vez que nosotros pensamos, muchas veces, o la gran mayoría de las veces, tenemos una imagen en la cabeza. Digo en la cabeza porque se suele asociar la mente y el pensamiento con la cabeza, pero vamos a ver más adelante que la mente no está en la cabeza. Estas imágenes, o más que las imágenes, el acto de ver, de observar algo, ya sea en la realidad, observar un hecho en el exterior. Por ejemplo, yo ahora les estoy observando a ustedes y parece algo muy real, pero no sabemos también si esto es un sueño, ¿no? Quizás lo estoy soñando y el rato voy a despertar y voy a decir que era muy real. También me lo puedo imaginar. Claro, los niveles de realidad no son los mismos, ¿no? Pero lo que sí es muy importante es que cada vez que nosotros observamos algo le damos un poder, y al darle ese poder a eso que observamos, nosotros estamos estamos creando una realidad. Vamos a ver un pequeño video que muestra a nivel científico la explicación de esto que yo les estoy contando, ¿no? De cómo afecta de que nosotros observemos algo, ya sea en nuestras imaginaciones o en la realidad,
que nos enfoquemos en un tema, que nos enfoquemos en un cierto tipo de pensamientos, o cómo eso afecta la realidad física de electrones, protones, neutrones, cómo se materializa el pensamiento. Lo que nos enseñan en el colegio no es exactamente la verdad. Además, los sentidos nos gastan bromas. Uno debe preguntarse, ¿qué es la realidad en la que nos encontramos? Los físicos modernos dicen que no son más que ondas de información. ¿Me lo creo? Eso espero. ¡Uy! Así que hago magia en la cancha. Sí, yo siempre escojo primero al niño prodigio. El doctor Quanto dice que todo el mundo tiene poderes mágicos, que todo el mundo los usa, que los usa siempre. Cada vez que uno mira. Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos. El experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron,
El electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de 2 franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las 2. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo mirar. Nosotros somos siempre el observador. Pero a veces nos identificamos tanto con los acontecimientos que incluso perdemos el aspecto del observador. Por eso el materialista se pierde y piensa que podemos pasar sin el observador. Los datos físicos demuestran que un objeto es una simplificación de lo que llamamos el entorno. Cuando nos fijamos en las partículas atómicas y subatómicas, o en la materia atómica o subatómica en cualquier forma, descubrimos que nuestra manera de observar y la elección de lo que queremos examinar cambian las propiedades de lo que vemos en lo que llamamos el entorno. ¿Eso es el observador? Algo tan complicado para el entendimiento, el mundo descabellado y extraño de las partículas cuánticas y de sus reacciones. Eso es, pues, el observador. Y a pesar de que no podemos tener una ciencia cuántica sin la observación de los científicos que han llegado hasta allí, que la han descubierto capa tras capa tras capa, todos son observadores. Y ninguno está de acuerdo de forma concluyente con todas las teorías de la ciencia, porque matemáticamente todos la contemplan desde distintos ángulos de percepción. En mecánica cuántica no sabemos cómo situarnos en el mundo a nosotros mismos como observadores. No sabemos cómo tratarnos a nosotros mismos como observadores, como una parte más del sistema físico que describimos. La única forma que conocemos de estudiar la mecánica cuántica, como se entiende tradicionalmente, es manteniendo al observador fuera del sistema que describes. Es un experimento que se hizo por primera vez en 1801, claro, de una manera muy elemental, porque antes no había la ciencia ni la tecnología necesaria. Era para comprobar las cualidades corpusculares y ondulatorias de los fotones de la luz, ¿no? ¿Qué significa esto? Significa que ya estaban tratando de observar qué pasaba con los electrones, con la materia, con las partículas más pequeñas, qué pasa con estas partículas cuando se observan o cuando no se observan. Este experimento se llama el experimento de la doble rendija o el experimento de Young, que ya, así como lo estamos viendo, como lo hicieron, eso fue en 1989, o sea, hace no tanto tiempo, pero tuvieron que pasar casi 200 años para que hicieran ese experimento de una manera ya con la tecnología necesaria para comprobar que los electrones, o sea, pedacitos de materia, fueron disparados por una máquina, una especie de pistola de electrones, y entonces al momento de pasar por la rejilla, formaban un patrón de interferencia. En este caso, pues lógicamente si es una sola rejilla, pues se forma una línea. Y si son 2 rejillas, se tendrían que formar pues dos líneas al final, pero se formaban más. Entonces, como que, ¿qué pasa ahí? Pues nada, pasaba que las canicas o las bolitas de electrón, cada electrón formaba
del otro lado de la rejilla un patrón de interferencia, pero no como si fuera de materia, sino como si fuera de energía o de ondas. Un patrón muy similar al del agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, o al de la luz también. Entonces decidieron, o más bien descubrieron, observaron que los electrones se comportan como energía a pesar de ser materia. Y además que al momento de ser observados, si el electrón era observado, entonces ya no se comportaba como energía, se comportaba como materia. Es como que el electrón tiene su propia conciencia y decide, ¿no? Si me están viendo, entonces soy materia, ¿no? Pero si no me ven, entonces soy energía, los científicos cuánticos llaman a esto ondas de posibilidad. O sea, cuando los electrones no son observados, se comportan como ondas de posibilidades. Y cuando son observados, entonces se comportan como materia. Esto significa que si nosotros nos enfocamos en algo a nivel mental, una imagen, entonces nosotros estamos dando poder a esa energía del pensamiento para que se materialice, porque ya estamos viendo aquí que la materia y la energía al final no son cosas distintas, es lo mismo. Entonces, al dar nuestra energía y nuestro enfoque en un pensamiento, estamos dando esa energía o ese impulso para que se transforme en una posibilidad que ya no es posibilidad, sino que se vuelve realidad. Es lo que nos trata de demostrar este experimento. Bueno, como no tenemos el sonido, pues vamos a ir avanzando. Y bueno, para pasar a la siguiente burbuja de realidad, hice un poquito aquí una síntesis de la herramienta. ¿Qué podemos hacer? Algo práctico, ¿no? Entonces, las herramientas serían, pues, pensar en positivo. Pensar en positivo significa no que seamos optimistas y eso, claro, es bueno también ser optimistas, pero pensar en positivo significa no utilizar la forma negativa de pensamiento, ¿no? Si tú deseas algo, si tú deseas, por ejemplo, llegar temprano, pues esa es la manera positiva, ¿no? Deseo ser puntual, quiero llegar a tiempo, estás formulando tu pensamiento y tu deseo de manera positiva, pero si lo haces, ay no quiero llegar tarde, y entonces es tu deseo no llegar tarde, pero como el universo no escucha la palabra no, muy probablemente vamos a llegar tarde porque estamos enfocándonos en la palabra tarde, retraso, llegar tarde, ¿no? Entonces esa es la energía del enfoque, ¿no? Cuando nos enfocamos en algo, pero de manera negativa, pues le damos esa energía para que se transforme en realidad, pero una realidad que no deseamos. Entonces, vamos a pensar en positivo, vamos a elegir también nuestros pensamientos, así como cada día elegimos la música que deseamos escuchar, o la ropa que deseamos vestir, o la comida que deseamos preparar para cada día. Pues así también nosotros en cada momento podríamos, es un proceso, no es algo que es así muy fácil, ya no es mágico, ¿no? Pero podemos cada día ir observándonos y elegir nuestros pensamientos. Cuando logremos eso, tenemos ya un paso grande bien dado, o sea, es un poder. Después, abrirnos a las nuevas ideas y conocimientos. Abrirnos a las nuevas ideas y conocimientos es estar en una actitud de vale, me suena un poco raro, pero puede ser que sea cierto. O sea, no descartar las cosas ya de una vez porque nos
suenan un poco como que no, sino dar la oportunidad a las nuevas ideas que vamos escuchando, pues de probarlas, experimentarlas, buscar más información. Igual en esta charla de hoy pues vamos a escuchar varias cosas que a lo mejor son un poco nuevas, pues bueno, vamos a abrirnos, ¿no? Como a lo nuevo. Y esa misma actitud de abrirnos a lo nuevo nos va a ayudar a eliminar viejas y caducas creencias, porque tenemos muchas veces creencias que ya no sirven, que ya no valen, porque no sé, imagínense que estamos ahora hace 1000 años, ¿no? Estamos en una charla donde de repente viene alguien y quiere contar unas teorías acerca de que la Tierra no es plana, la Tierra es redonda. Y la gente dice, ¿cómo que la Tierra no es plana? Pero bueno, no se puede ver así nada más, ¿no? Entonces es como que un proceso, escuchar, a ver cómo que la Tierra no es plana. Es redonda por esto y por esto, se ha comprobado, se ha observado, hay experimentos hechos aquí y allá, y los científicos nos dicen que la Tierra es redonda. Bueno, pues así, como que abrirnos y ver, bueno, pues sí, puede ser que sea redonda. Pues vamos a ver si la Tierra es redonda. Bueno, entonces vamos a ir ahora un poquito a ver lo que es la realidad del cuerpo físico, ¿no? Es una realidad porque cada día tenemos este cuerpo, o sea, no podemos cambiarlo, es el único que tenemos. Y es una realidad porque la salud es algo que determina nuestro estado de ánimo muchas veces, lo que nos limita o nos permite ir a un lugar o no ir, lo que nos da una claridad para pensar. O sea, la salud es algo básico, es el mayor tesoro, creo yo, que todos tenemos. Y entonces el cuerpo físico es una realidad muy importante para cada uno de nosotros. El cuerpo físico pues está conformado por células, por hormonas, por órganos, por piel, tejidos. Es un sistema muy complejo y la verdad es que nosotros casi no lo conocemos. Y a mí personalmente me parece pues un poco limitante, más que triste, me parece muy limitante, porque cuando nosotros nos interesemos en conocer nuestros propios cuerpos, cómo funcionan, wow, es como entrar en el país de las maravillas, ¿no? Como descubrir un mundo que es tan rico, tan complejo, tan inteligente, tan increíble, es algo maravilloso. Entonces, bueno, a ver si se puede ver bien esta imagen. Esta imagen que he elegido, que me parece un poquito con mucho brillo, pero bueno, es la superficie de una célula. Tengo aquí un video muy bonito que creo que se voy a pasar, que ese no necesita audio. Que se trata de las células. Es un poquito para observar qué pasa ahí adentro de nuestro cuerpo. No voy a decir nada porque creo que el video se explica por sí solo, nada más si se congela, pues esperar unos minutos.
De qué se trataba, era el proceso de mitosis, la división celular. Bueno, pues la célula es la unidad más pequeña con conciencia propia que existe dentro del cuerpo humano, y es como un ser con conciencia propia, es inteligente. Se ha descubierto últimamente que como es un ser inteligente, todas las teorías que tenían hasta hace muy pocos años acerca de la genética y de la biología celular no eran correctas. Entonces eso es algo muy importante, porque el descubrir lo que les voy a contar a continuación, que la célula es un ser inteligente que decide también, que está viva, que tiene su inteligencia y se mueve no de manera casual o arbitraria, sino que tiene una conciencia, y lo mismo sucede con el resto de los órganos del cuerpo. Eso cambia radicalmente el paradigma, el conjunto de creencias que teníamos durante mucho tiempo. Ahora resulta que no es cierto, es falso. Entonces, quizás ya conocen a este señor, es un biólogo que últimamente pues está teniendo mucho éxito. Él es un pionero, porque gracias a él es que ahora sabemos que nosotros somos dueños de nuestros destinos, como dice él. Él nos dice aquí: lo que condiciona a todo organismo vivo es su entorno físico y energético, y no su genética. Y puesto que no estamos determinados por nuestros genes, sino condicionados por el entorno y sobre todo por nuestras creencias, somos dueños absolutos de nuestro destino. Bueno, pues desde mi perspectiva, que una persona como él, un científico, biólogo celular, esté diciéndonos: miren, somos dueños de nuestros destinos. ¿Por qué? Porque no estamos determinados por nuestros genes, como todos estos años habíamos creído, sino que estamos determinados por nuestras creencias, estamos determinados por nuestro entorno. Él, en 1985, haciendo experimentos con la célula, él ha sido catedrático en diversas universidades de Estados Unidos, pero siempre fue como que rebelde, ¿no? Entonces empezó como a buscar, porque también le sonaba un poco raro. Él trabajaba para el gobierno de Estados Unidos y había como que cosas que ya él observaba que como que no estaban cuadrando con lo que él siempre estaba enseñando en la universidad. Y bueno, pues así fue como él descubrió que resultaba que la célula no estaba determinada por los genes, sino que estaba influenciada por el entorno. Hizo un experimento con 3 diferentes tipos de células de diferentes partes del cuerpo, y
y esperaba que se desarrollaran en la manera en que se tendrían que desarrollar, porque no miento, no eran de tres partes diferentes del cuerpo, eran tres células idénticas y se desarrollaron en tres direcciones diferentes. Entonces él nos explicaba cómo eso era posible, porque si las células eran idénticas, ¿cómo es que una célula de repente se volvió piel y la otra se volvió hueso y la otra no recuerdo qué se volvió, pero eran tres tejidos diferentes? Y lo que él observó era que era el entorno de cada célula el que había cambiado. Él había influenciado cada una de las células de manera diferente y entonces cada célula decidió irse por un camino diferente. Bueno, pues entonces eso cambia la idea del paradigma, ¿no? Cambia las cosas, porque estamos comenzando a darnos cuenta lo importante que son nuestros pensamientos y nuestras creencias, ¿no? Nosotros podemos influenciar de manera muy fuerte nuestro cuerpo y nuestra salud con la manera en que pensamos, con la energía que estamos generando adentro de nosotros al momento que estamos sintiendo emociones, sentimientos, pensamientos. Entonces, vamos bueno, es una pena porque tenía aquí preparado un video, pero se los voy a contar. Les voy a presentar también, bueno, les presento porque no está aquí personalmente, esta doctora, que también ella tiene un libro súper interesante que se llama Moléculas de Emoción. En ese libro ella presenta un experimento en donde nos expone que lo que nosotros conocemos como la mente no se encuentra en la cabeza como nosotros pensamos, que no es el cerebro la central que controla, si bien es como el receptor de una antena, sí, pero no es el centro de la mente, vamos a decirlo así, sino que lo que llamamos mente y también las neuronas, que normalmente las localizamos en el cerebro, no se encuentran solamente en la cabeza, sino en todo el cuerpo. Entonces tenemos neuronas en el corazón, tenemos neuronas en los intestinos, tenemos células o mente en todo el cuerpo. Se llaman células señal o partículas señal. Están compuestos por diferentes tipos de agentes, neurotransmisores, hormonas, células que transportan informaciones de una célula a otra o de un órgano a otro. Y entonces esas células tienen como receptores. Les voy a mostrar la imagen que teníamos hace un momento. Esos receptores, que son como pequeños poros en la superficie de la célula, son como entradas, son receptores que están siempre listos para recibir a esos neurotransmisores, ¿no? Esos neurotransmisores sí que se generan aquí. Hay una glándula, el hipotálamo, que es como una fábrica de neurotransmisores y se activa, bueno, con pensamientos, con emociones. La doctora Pert ha identificado que existe para cada neurotransmisor una emoción, o sea, cada emoción que el ser humano tiene corresponde a un neurotransmisor. Entonces, esos neurotransmisores salen disparados desde la cabeza por el torrente sanguíneo y van buscando entrar en la célula. ¿Qué pasa? Que la célula tiene receptores, pero como la célula se va mitoseando, se va dividiendo, va generando siempre nuevas generaciones de células, tiene las células hijas,
y las células hijas van teniendo cada vez que nacen o se dividen nuevos receptores dependiendo del flujo de neurotransmisores que más constante nosotros tenemos en nuestras vidas. Por ejemplo, si nosotros tenemos constantemente sentimientos positivos, alegría, euforia o qué sé yo, incluso también el sentimiento de sentirse enamorado, son sentimientos que están generando también esos neurotransmisores, y esos neurotransmisores van a ir a buscar a la célula el receptor y van a hacer un efecto como una llave en una cerradura y van a activar la célula de una manera que la célula va a estar afectada como si fuese por una droga. Hace un efecto un poquito parecido. Lo mismo sucede con las emociones negativas. Nosotros estamos constantemente molestos, enfadados, frustrados, tristes. Ese torrente de neurotransmisores que cada vez que sentimos esa emoción sale disparado en nuestra sangre, va generando receptores en nuestras células y cada vez que la célula se divide, nace con esos receptores para esos neurotransmisores que constantemente se están generando. ¿Qué significa eso? Que con el paso del tiempo, la célula ya no tiene los receptores que debería tener para recibir alimentos, por ejemplo, porque también la célula recibe a través de esos pequeños poritos o receptores la alimentación normal, ¿no? La alimentación que ingerimos cada día. O también algunas sustancias que son segregadas por las hormonas que mantienen a la célula sana. Entonces ya esa célula va perdiendo esos receptores y se va quedando solamente con los que normalmente siempre recibe, ¿no? En este caso se produce la degeneración, lo que llamamos la edad, vamos degenerándonos físicamente, presentando síntomas de deficiencia a lo mejor en forma alimenticia, por ejemplo, una persona anémica podría ser una persona que con el paso del tiempo ha ido perdiendo estos receptores y entonces sus células ya no están recibiendo esa alimentación, sino solo recibe la alimentación emocional o los impulsos emocionales. Bueno, entonces, eso es lo que nos dice ella, ¿no? Cannon-Speer hizo experimentos y pudo comprobar que nosotros, o el cerebro celular, con obviamente la influencia nuestra, si nosotros somos capaces de, mediante la meditación, por ejemplo, o simplemente mediante el enfoque en cualquier momento, con la autoconciencia, somos capaces de decidir que queremos generar una emoción que nos haga sentir bien, entonces eso funciona y desencadena un flujo de neurotransmisores en nuestros torrentes sanguíneos que van a ir a nuestras células y las van a afectar, aunque no haya un impulso real del entorno. Eso significa que todo sucede a nivel mental, es solo nuestra imaginación. Imagínense el poder que es el poder que tiene el nosotros enfocarnos en pensar en algo positivo, tiene un efecto inmediato en el cuerpo. Entonces, wow, es como una revolución. La herramienta que yo aquí propongo para todos nosotros es aprender a ascender en la escala emocional y saber gestionar nuestras emociones en cada momento. La escala emocional es muy amplia, es como un espectro, lo podemos ver así de manera ascendente o como una recta numérica. Hay emociones, en la parte más baja tenemos
la depresión, por ejemplo, tenemos el enfado, tenemos la ira, tenemos la apatía, la indiferencia, luego tenemos, bueno, la alegría, quizá el entusiasmo, sentimiento de gratitud puede ser, y en el último extremo quizás tenemos ya lo que es la euforia, un poquito antes la serenidad. Entonces hay como un amplio espectro de emociones que todos nosotros somos susceptibles de experimentar en diferentes momentos de nuestras vidas, pero siempre como que nos hemos sentido, vamos a decir, como víctimas, o sentimos que nosotros no podemos controlar eso, sino que, bueno, sucede algo y wow, ya nos ponemos enfadados, o nos ponemos tristes, o nos ponemos eufóricos, y estamos como muy dependientes del entorno, cuando nosotros tenemos el poder de observarnos y decidir, a ver, primero que nada observamos cómo estoy ahora en este mismo momento. Quizás ahora mismo ustedes se pueden observar y sentir qué emoción están teniendo en este momento. Yo no sé, cada uno sabe en qué situación se encuentra ahora en su vida. Seguramente ahora pues están atentos a lo que les estoy compartiendo. Pero ¿qué pasa? Termina la conferencia y entran otra vez en sus mundos, en sus casas, con sus familias, y hay temas que hay en sus vidas, temas que les vienen a la cabeza una y otra vez. Quizás son preocupaciones, o quizás son alegrías, o quizás son enfados. Entonces, ese es el campo en donde nosotros podemos observarnos, a ver cómo me estoy sintiendo, por qué yo estoy reaccionando de esta manera ante esta situación. ¿Soy capaz ahora con mi conciencia de cambiar mi sentido, de cambiar mi emoción a otra emoción diferente? ¿Soy capaz de eso? ¿Soy capaz de controlar mis emociones? A ver, voy a intentarlo. Me siento enfadado. Igual una herramienta muy positiva. No se trata de reprimirnos, no se trata de reprimirse, se trata de observar la emoción que está sucediendo en el momento. Cuando nosotros observamos la emoción que sucede en el momento, es como que se diluye. Experimenten. O sea, si ustedes están, lo digo principalmente para las emociones negativas, si están en un momento de enfado, por ejemplo, y se observan como si se salieran de su cuerpo, van a notar que algo sucede, la emoción se diluye. Bien, pues eso sería una herramienta para comenzar a tener ese control de nuestras emociones, y entonces, cada vez que lo decidamos a voluntad, poder ir ascendiendo en esa escala emocional y mantenernos idealmente en un estado de alegría y de serenidad, si lo desean. Entonces, vamos a pasar a la realidad del cuerpo, el cuerpo no físico. Hice una composición fotográfica porque lo que les voy a contar ahora tiene que ver con este cuerpo no físico, y bueno, me gustó esta composición porque muestra, ustedes lo verán, hay una similitud en las imágenes, ¿no? Hay una
forma de espiral, ¿no? Que es una forma geométrica divina, con una armonía, tiene sus estudios, pero que, vamos, que la podemos observar tanto en lo más pequeño como en lo más grande. Entonces, lo que yo les voy a contar ahora tiene que ver con esta ley de correspondencia, porque es una ley que nos cuenta que nosotros tenemos un doble, o sea que hay un otro yo, y ese otro yo soy yo misma, soy yo mismo, pero en otra dimensión. Eso fue un descubrimiento de este señor, Jean-Pierre Garnier Mallet, de origen francés. Él es doctor en física, y bueno, él desde 1966 comenzó sus estudios, y en 1988 él descubrió una particularidad del tiempo. Por eso es que él llamó a su teoría la teoría del desdoblamiento del tiempo. Y gracias a esa teoría, que después, hasta 2006, se convirtió en una ley, porque gracias a esa teoría, era teoría porque él decía, bueno, todo es doble, todo tiene su doble. Y hizo predicciones, dijo que iba a llegar al sistema solar otros planetas, planetoides, ¿no? Que ahora ya no se llaman planetoides, se llaman planetas enanos, porque lo cambiaron, pero que iban a llegar planetoides al sistema solar dentro de unos años. Entonces la gente dijo, bueno, pues los científicos vamos a ver si es verdad. Y fue verdad, llegaron los planetoides, y cuando lo pudieron comprobar también los astrofísicos, entonces avalaron la ley de Jean-Pierre de Garnier Mallet, y desde entonces es una ley reconocida y avalada por la ciencia. Y esta ley, y lo que nos dice este científico francés, es que todo en el universo es doble y nosotros también. ¿Y qué significa esto? Como les decía, que tenemos un doble, un otro yo, pero en otra dimensión. Y vamos a ver. Esa otra dimensión tiene que ver con el tiempo. Ese otro yo está fuera del tiempo, no está con nosotros adentro de este mundo, de esta dimensión donde existe el tiempo. Entonces, tenemos aquí una imagen que yo hice para un poquito ilustrar de qué se trata esto. Nuestra concepción normal es que los hechos siempre suceden de manera lineal, ¿no? Tenemos una colección de sucesos en nuestras vidas y pensamos que el pasado ya no se puede cambiar, cosa que también es falsa, pero no lo vamos a tratar ahora. Luego tenemos el presente, que es este momento ahora mismo, que tampoco lo podemos cambiar porque ya está sucediendo. Está sucediendo ahora mismo y ya nada más lo podemos observar y vivir, pero si queremos cambiar algo del presente, si se fijan bien, no estamos cambiando el presente, estamos cambiando el futuro. O sea, el futuro cuando se está viviendo, automáticamente se vuelve el presente. Y tenemos el futuro. El futuro ilustrado de esta manera, así con posibilidades. Nos dice el científico francés Jean-Pierre Garnier Mallet que ese otro yo que nosotros tenemos tiene la capacidad de moverse en este futuro y a una velocidad increíble, que es más rápida que la velocidad de la luz, que se llama la velocidad de la información, y que sucede simultáneamente
nuestro yo desdoblado. La verdad que todavía no hay una palabra que defina ese otro ser. Se utilizan los que les estoy diciendo. Y ese yo cuántico puede moverse tan rápido y mirar cada una de esas posibilidades que nosotros hemos creado. ¿Cuándo hemos creado nosotros estas posibilidades? En el pasado, ahora mismo, cada vez que nosotros estamos pensando, cada vez que nos imaginamos algo con respecto a alguien o a un tema, estamos generando una posibilidad. Todas esas posibilidades existen, pero todavía no se materializan, todavía no son verdad, no son reales. Entonces, ¿cuál es la función de este yo cuántico, de este yo energético, de este cuerpo energético? Si ese ser vive fuera del tiempo y soy yo mismo y puede ver mi futuro y venir de vuelta en un tiempo tan rápido que es como que en el instante yo sé que él me está diciendo a mí, sería como el alma, una comunicación con el alma. Eso es mi punto de vista personal, no lo dice Jean-Pierre. Pero a mí me parece que esa conexión con ese ser es una conexión con la parte que somos nosotros en esa otra dimensión del alma. El alma que sabe cuál es el plan que nosotros tenemos en esta vida. Y que cuando hablamos de cambiar nuestra realidad, de crear nuestra realidad, no estamos hablando de crear una realidad caprichosamente. No estamos hablando de, pues me apetece esto y plin, me apetece lo otro, sino estamos hablando de crear una realidad que está en armonía con el alma que tenemos, con el plan divino, con la misión que hemos venido a realizar en esta tierra. Ese plan es lo que en realidad nos va a hacer más felices a nosotros. Es nuestro mejor futuro, es la mejor posibilidad que tenemos. Cuando nosotros estamos haciendo lo que nos hace felices, nos sentimos felices. Cuando nosotros hacemos lo que nos gusta y cada uno tenemos diferentes maneras de sentirnos bien, cada uno, estoy segura que cada uno de los que estamos aquí, si yo les pregunto ¿qué te hace feliz a ti? ¿Qué te hace feliz a ti? Cada uno va a responder cosas diferentes. A mí me encanta esto, pues yo siento que nací para esto, pues yo quisiera, yo me imagino haciendo esto o siendo esto. Entonces cada uno sabemos adentro de nosotros en qué nos queremos convertir, qué queremos ser, a dónde queremos llegar en esta vida, qué queremos experimentar, porque al final estamos aquí en esta vida para experimentar algo, pero ¿qué es? No es una sola cosa, son muchas. Y entonces la función de este yo cuántico o de este doble energético es precisamente guiarnos por ese camino que nos va a llevar a nuestro mejor futuro, al mejor futuro que nosotros hayamos creado aquí desde la experiencia humana. Entonces, ¿cuál es la manera de hacerlo? A ver, vamos a ver. Hice una lista aquí que nos guía un poquito. La guía inmediata se refiere a que tenemos precisamente la asistencia o la ayuda de nuestro yo, de nuestro doble o ser cuántico o del alma, de manera inmediata.
wow, ahora sé lo que tengo que hacer. O tienen un sueño que les dice una clave de la situación que están viviendo y cómo lo pueden solucionar. O incluso puede ser alguien, una persona que viene hacia ustedes y les dice algo, puede ser un amigo, y les dice algo que dicen ustedes, wow, sí, tienes razón. Entonces hay diferentes maneras en que nos llegan señales, incluso en una publicidad, en el radio, o un anuncio en un periódico, de repente que me está leyendo. Hay muchísimas maneras en que nuestro ser interior o nuestro yo cuántico nos hacen llegar esa información, esas señales. Jean-Pierre Garnier nos dice que es súper importante tener una relación amistosa con este doble nuestro. Él nos dice hay que hablar con él como si fuera un amigo nuestro, como si fuera una persona. Y vamos a contarle con muchos detalles la situación en la que nos encontramos para que él sepa en dónde estamos. Hay una analogía que me gusta. Por ejemplo, si yo estoy en una montaña y me pierdo porque no conozco bien la montaña, entonces saco mi móvil y le llamo a mi yo cuántica y le digo, oye, ayúdame. Y entonces mi yo me dice, sí, claro, yo te voy a ayudar, pero ¿dónde estás? Entonces, claro, mi otro yo necesita saber dónde yo estoy para poder ayudarme, porque mi otro yo conoce súper bien la montaña, pero si yo no le digo en qué punto de la montaña me encuentro, pues no va a saber cómo ayudarme. Entonces yo le tengo que decir, bueno, pues mira, me encuentro justo donde hay quizás un árbol que es así como doble y un río, un riachuelo con una bifurcación y como una roca gigante. Ah, sí, ya sé dónde estás. Entonces tienes que ir por aquí y por allá y entonces ya me va a guiar. Esa es la ubicación que nosotros tenemos que darle a nuestro doble, describirle muy detalladamente en qué situación nos encontramos para que ese yo, esa parte nuestra que está en otra dimensión, pueda saber dónde nos encontramos y pueda entonces enviarnos las señales o las informaciones o las intuiciones para que nosotros podamos seguir sus consejos y decir, bueno, es por aquí. Y esa es la manera en que nos va guiando, ¿no? Entonces a eso se refiere la ubicación precisa y luego la gratitud exclusiva. Eso también me parece a mí como wow, que un doctor en física esté diciéndonos que hablemos con este ser, que incluso él llegó a mencionar que podría tratarse de nuestro ángel guardián, y que nos aconseje agradecerle cuando nosotros recibimos esas señales. Pero nada más cuando las recibimos. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que ese otro ser, esa parte nuestra que está fuera del tiempo, va a saber que lo está haciendo bien y que puede continuar, que puede seguir haciéndolo. Entonces, si nosotros damos las gracias por cualquier cosa o aunque no haya sucedido nada, es como que creamos una confusión con nuestro yo cuántico o nuestro ángel guardián, porque no sabe por qué, no sabe si lo está haciendo bien o no. Es como otro ser con su propia conciencia. Entonces, dar las gracias cuando recibamos las señales y sintamos que fue una buena ayuda. Y una parte también muy curiosa, el tiempo de actualización. Jean-Pierre Garnier le llama actualizar a hacer esa posibilidad que está flotando en nuestro futuro. Cuando esa posibilidad del futuro viene al presente y ya la estamos viviendo, es una actualización. Él dice que nosotros actualizamos ese futuro al hacerlo presente. Entonces,
existe un plazo de 40 días más o menos en que nosotros podemos actualizar un futuro que hayamos generado, ¿no? A partir de aquí, bueno, lo que nos dice Jean-Pierre es: nosotros somos creadores de nuestro futuro. Vamos a crear futuros y vamos a pedirle a nuestro doble que nos diga si eso realmente es un buen futuro para nosotros, porque también ahí como que concedemos que es él, esa parte nuestra que realmente tiene acceso a una sabiduría que nos escapa a nosotros. Muchas veces nosotros podemos decir: quiero esto, y pedirlo de una manera tan precisa que es muy limitada, y quizás no es exactamente eso lo que nosotros necesitamos para ir por el buen camino del alma, pero nuestro yo cuántico sí que lo sabe, y quizás no nos va a traer exactamente lo que hayamos pedido, pero nos va a traer un equivalente que sí que nos va a guiar y nos va a llevar a nuestro mejor futuro, ¿no? O al futuro que queremos experimentar, pero no de la manera que nosotros nos habíamos imaginado, sino por otro camino. Bien, entonces ya para terminar con este tema, Garnier nos dice que el momento ideal en el que nosotros podemos comunicarnos con nuestro yo cuántico es justo antes de dormir. Esa es la clave. Justo antes de dormir, nosotros sabemos, ¿no? Cuando ya estamos acostados en la cama y sentimos si ya nos estamos quedando dormidos, justo ese es el momento en el que nosotros podemos empezar a hablar, a comunicarnos, a contarle a nuestro ángel cuántico: mira, me encuentro en esta situación, tengo este problema, necesito tu ayuda, se trata de esto, esto y esto, entonces por favor, dame las señales, tráeme la información que me guíe para que yo pueda encontrar la solución a este problema que yo tengo. Y ya, te quedas dormido. También pedirle, eso nos dice también muy enfáticamente este científico, que a la vez que pedimos soluciones para los problemas, también pidamos que nos desactive los potenciales negativos que hemos creado en el pasado y que active los positivos. Tiene sentido, porque si siguen existiendo los potenciales negativos, en cualquier momento nos descuidamos y se pueden actualizar, se pueden convertir en realidad. Entonces, pedirle esas dos cosas: si tenemos algún problema, pues que nos traiga señales para tener la solución, o que desactive los potenciales o de futuro negativos que hemos creado y que active los positivos. ¿Por qué durante el sueño? Este científico dice que el agua de nuestro cuerpo tiene la capacidad de almacenar informaciones, tiene una memoria, ya conocen un poquito, ¿no? La memoria del agua, Masaru Emoto. Bueno, pues el agua del cuerpo almacena estas informaciones que nosotros hemos estado generando durante el día, almacena todos los potenciales que hemos estado creando durante el día, y al momento en que estamos durmiendo hay un momento que se llama sueño paradoxal, porque es como una paradoja desde ahí, porque es un momento en el que estamos con una actividad cerebral muy elevada, que es incluso más elevada que el estado de vigilia que nosotros conocemos, y es en ese momento en el que se hace la transmisión de energías y de informaciones entre nuestra parte no energética o nuestro yo cuántico o nuestro doble y nosotros, ¿no? Entonces, esa parte nuestra, ese ángel cuántico, viene por la noche, lee las informaciones que hay almacenadas en nuestro cuerpo, sabe entonces qué problema tenemos o qué futuro estamos queriendo crear,
y entonces nos deja informaciones en nuestro cuerpo, de manera que al día siguiente podemos tener una conciencia diferente, como un reset, como si al momento de despertar, wow, ¿no? Ahora ya lo veo de manera diferente. Lo que yo veía anoche como un problema, ahora lo veo diferente. O en el transcurso de la mañana o del día, ir recibiendo intuiciones, pensamientos, señales que nos van diciendo cómo podemos solucionar ese problema que teníamos, o ya nos dan directamente una visión diferente de lo que ayer parecía un gran problema. Bueno. No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto a este tema. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema. ¿Hay libro en español? Sí. Se llama Las aperturas, Crea tu futuro por las aperturas temporales. Tengo yo aquí, tiene varios, están también en diferentes idiomas. Bueno, este yo lo compré en Tenerife, en Unicornio, está también en internet, se pueden pedir libros y los traen a La Palma. Sí, ¿cómo el doble? Este se llama El Doble, ¿cómo funciona? Y el otro que tiene se llama Cambia tu futuro por las aperturas temporales. Entonces son libros que están escritos especialmente para la gente normal como todos nosotros, porque yo, como soy curiosa, me puse a buscar informaciones de él y encontré informaciones en inglés, en las páginas de la NASA y en otras páginas, pero son cosas súper científicas y complicadas que los pueden igual buscar, están en internet, pero él ha querido que este descubrimiento que es, bueno, revolucionario, llegue a la mayor parte de la gente, porque es súper importante. Se trata de nuestra vida, de nuestro futuro, de nuestra realidad, y de cómo ahora la ciencia comprueba que es posible, que podemos crear nuestro futuro. Entonces, ya les digo, en internet hay una librería, se llama Unicornio, que está en Tenerife, y ellos tienen todos los libros de él, también de Bruce Lipton, el biólogo celular, también tienen los libros de Bruce Lipton, donde, bueno, explica todo la realidad del cuerpo y sus emociones y cómo podemos cambiar nuestras creencias y la biología del cuerpo. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, si no pasamos a... Los otros dos temas que quedan, lo voy a decir algo muy sintético porque también, bueno, ya estamos un poquito pasados de tiempo, pero se trata de la voz del corazón, que suena un poco así como poético. La voz del corazón es finalmente la voz de la intuición. Seguir la voz del corazón muchas veces es ilógico y es irracional, pero es lo que nos lleva a nuestro mejor futuro. Es lo que nos lleva a donde nuestra alma nos quiere llevar. Seguir la voz del corazón no es fácil porque entonces muchas veces estamos en lucha con nuestra razón, con lo que creemos que es lógico, con lo que nos ha enseñado la cultura, lo que debería de ser, qué van a pensar los demás, todas las dudas, y si falla, y si no funciona.
lo que a mí me ha parecido muy asombroso es que hay un instituto que se ha creado ahora en Estados Unidos, en California, que se llama HeartMath, como las matemáticas del corazón, y ellos han estado haciendo muchos experimentos a nivel científico y han encontrado que existe un campo magnético que rodea el corazón y tiene más o menos entre 1,5 metros y 2,5 metros alrededor del cuerpo humano. Entonces ese campo magnético es igual que el de la Tierra. Y eso me parece como wow, un descubrimiento que es fenomenal. Bueno, sin embargo, este instituto HeartMath ha descubierto que ese campo magnético afecta todas las funciones de nuestro cuerpo, afecta no nada más nuestro propio cuerpo, sino también afecta al cuerpo de los demás. Entonces, cuando nosotros estamos con otras personas, podemos sentirlo, ¿no? Hay personas junto a las cuales nos sentimos muy bien, nos hacen sentir de una manera cómoda, confortable, alegre, nos transmiten algo, una chispa. Y hay otro tipo de personas que a lo mejor porque tienen un mal momento o porque, no sé, pues que nos transmiten todo lo contrario, ¿no? Como una energía que no nos gusta, ya nos sentimos incómodos. Muchas veces no lo sabemos de manera lógica, de manera racional, consciente, pero lo podemos sentir. ¿Por qué? Porque estamos en intersección con el campo magnético de esa otra persona, ¿no? Y bueno, lo que ya se puede ver aquí, que la ciencia ha hecho un descubrimiento radical y revolucionario que cambiaría todo. Descubrieron que cuando creamos emociones basadas en el corazón, tales como la gratitud, el aprecio, la compasión, etc., lo que en realidad estamos haciendo es generar un campo magnético dentro de nuestro cuerpo que es parte del campo magnético de la Tierra y le afecta. Entonces, hay un proyecto que también ahora pueden buscar en internet si quieren saber más acerca de este proyecto. Es un proyecto a nivel científico, se llama Proyecto de Conciencia Global o Coherencia Global. Esta coherencia, el estado de coherencia, es precisamente estar en equilibrio nosotros a nivel individual como seres humanos, en equilibrio entre la voz del corazón y la voz de la razón, ¿no? Quiere decir que ponemos nuestra mente, nuestra razón, nuestro intelecto al servicio del corazón. Entonces ahí se produce ese estado que se llama coherencia emocional, ¿no? Y eso sucede solo a nivel individual. Luego, a nivel social es posible hacerlo, pero para ello, obviamente, necesitamos funcionar y integrarnos de manera colectiva, ponernos de acuerdo, cooperar, colaborar, unirnos, desearnos mutuamente el bien. Eso también es súper interesante, decía Jean-Pierre Garnier Mallet desde el Yo Cuántico que si nosotros deseamos un mal para otra persona, nosotros estamos generando un potencial de futuro negativo, primero para nosotros mismos, pero ese futuro negativo se queda como flotando y puede ser que otra persona lo tome. Entonces, sin saberlo, nosotros al pensar mal, al desear mal a alguien, estamos creando un futuro negativo tanto para nosotros mismos como para otra persona. Entonces, este proyecto de coherencia global se trata precisamente de tomar conciencia de que somos una unidad, la raza humana, el ser humano como entidad humana, somos como un gran cuerpo y cada uno de nosotros somos como
decir ahora que la humanidad como cuerpo está sano, pero podría ser el principio, ¿no? El tomar conciencia para que lleguemos a alcanzar ese estado de coherencia y de salud, tanto a nivel individual como colectivo. Y bueno, pues, aquí está un poquito también, ya para terminar, una imagen que muestra un poco ilustrando lo que les cuento, ¿no? La matriz divina, la rejilla planetaria, la nosfera, hay como muchos nombres del campo. Hay un campo de energía que conecta todo lo que hay en la creación. Dicho campo juega los papeles de recipiente, de puente y de espejo de las creencias que albergamos. Este campo está en todas partes y es holográfico. Todas sus partes están conectadas con las demás y nos comunicamos con este campo a través del lenguaje de la emoción. Este campo es la matriz divina. Es una cita de Greg Ball, científico también, que es como un pionero entre la unión entre ciencia y espiritualidad. Ha investigado muchísimo sobre estos temas y tiene un libro que se llama La Matriz Divina, que es súper interesante, todo basado en experimentos científicos y que nos dice esto, ¿no? Nosotros creemos que hay un vacío, pero no, todo está lleno. Es como en el océano. Los peces piensan a lo mejor que el agua no es como el aire, aquí no hay nada, pero no, es un medio que permite establecer conexiones y comunicaciones con todo lo que existe ahí adentro. Incluso nosotros aquí vamos más allá porque esta matriz divina incluye todo. Todo está interconectado, ¿no? También es la cuarta ley hermética que nos dice que en este universo todo está conectado, todo es fractal. Bueno, es fascinante. Y nada, creo que ya es suficiente. Yo les agradezco su atención, porque ha sido una charla un poquito larga, con muchas informaciones, pero les repito, ¿no? Lo que les haya resonado, pues ustedes mismos pruébenlo, busquen, investiguen, experimenten, porque al final todo lo que yo les acabo de contar son solo informaciones y son conocimientos, pero si nosotros no llevamos a la práctica esas informaciones y esos conocimientos, no valen de nada. Es como tener oro enterrado y después necesitar dinero, ¿no? Y abajo hay que buscar, hay que aplicar, hay que investigar y comprobar para estar seguros de que es verdad. Gracias. Sí, pero por favor, si alguien tiene preguntas, este es el momento. Si yo lo sé, con mucho gusto voy a responder, y si no, vamos a dar citas o bibliografía o referencias en donde podemos encontrar las respuestas, ¿no? ¿Tiene alguien alguna pregunta con respecto a cualquiera de los temas? O también pueden compartir algo, si ustedes han experimentado algo que puede enriquecer ahora y complementar lo que se acaba de decir en la charla, también podría compartirlo. Yo, como oyente de tu
frustración, la alegría que te da la comprensión de estas cosas cuando encuentras personas que no han captado todavía lo que dices, por un lado. Y si pudieras en una idea sintetizar, ¿a qué nos lleva lo que acabo de comentar? Que lo dije de una manera, pero para que haga una pequeña síntesis de lo que decías. ¿A qué te conduce, por ejemplo, todo lo que nos en el orden de cambiar cosas en nuestra vida del día a día? Bueno, esta segunda pregunta, quizás si me la puedes formular de otra manera. El mensaje, en síntesis, ¿cuál sería? Una breve idea. Ya. Bueno, la primera pregunta, que si no me siento frustrada cuando veo que hay algunas personas que todavía no han captado las informaciones que están aquí, ¿no? Bueno, hubo un tiempo en que sí. Sí, yo lo veo así. Mi vida ha sido como un proceso. Claro que yo me he sentido muchas veces frustrada, principalmente cuando comparto las informaciones con gente que me importa, que son cercanas a mí, mis amigos, mi familia, y veo que a pesar de que hay informaciones que ya no digamos se quedan al nivel de la creencia y de la fe, sino que ya están al nivel de la ciencia y que sin embargo todavía dudan y lo desechan y no lo aplican o no buscan experimentarlo, pues sí, hubo un momento que sentí una gran frustración, pero después me vino la conciencia, se lo pedí también a mi yo cuántico, ayúdame porque me siento frustrada, y lo que me vino fue que cada uno de nosotros, cada alma está en un punto, y ese punto es sagrado, hay que respetarlo. Es la evolución de cada ser, de cada persona, y todo está perfecto, todo está en su lugar. Cada uno de nosotros vamos a ir comprendiendo o no cuando nos llegue el momento, cuando sea el momento adecuado. Ahí va a suceder. Entonces, eso con respecto a la primera pregunta. Y luego la segunda pregunta, pues, ¿a qué me lleva todo esto? A mí personalmente me lleva a una gran alegría y a aplicar todas las informaciones que yo he compartido hoy con ustedes, aplicarlas en mi vida diaria. Yo cada noche estoy hablando con mi yo cuántica o con mi ángel guardián. Para mí, yo como les he dicho ya, para mí es el alma, es la conexión con el alma. ¿Por qué? Porque es como una adivinanza. A ver, es amarilla, redonda, sabe a naranja. ¿Es naranja? ¿Qué es? Es una naranja. Bueno, para mí no es tan sencillo, pero para mí es el alma. Entonces yo me comunico con esa parte mía, me gusta comunicarlo con un ángel, y yo he tenido experiencias, ya antes de saber todo esto, he tenido experiencias con ángeles, he visto ángeles y me han ayudado en mi vida. Yo no hubiera logrado todo lo que yo he logrado si no hubiese sido por los ángeles, pero eso es otro tema. Yo sé que aquí hay personas que quizás tendrán experiencias con ángeles y otras que dirán, bueno, no lo sé, nunca me ha pasado, yo no creo en ángeles. Muy respetable el punto de vista. Pero ya te digo, yo estoy cada día comunicándome con esta parte mía, y yo recibo señales, recibo intuiciones, recibo sueños, estoy haciendo cada día conexiones y yo me siento bien. Estoy en un punto de mi vida en que me siento muy satisfecha de lo que soy, de en dónde estoy, lo que hago, con quién estoy, con quiénes estoy, en dónde estoy. Estoy satisfecha. Entonces, eso para mí es la comprobación de que, bueno, el ir yo aplicando tanto las leyes metafísicas, ¿no?, los pensamientos, pensar en positivo, seguir la voz de mi corazón, creer en que si yo genero en mi pensamiento y en mi imaginación un futuro para mí,
lo alcanzo, que se convierte en una realidad. Desde cosas muy grandes hasta cosas pequeñas, ¿no? Cosas pequeñas como este mismo momento, ¿no? Comencé haciendo una pequeña charlita en Santa Cruz y de repente todo fluyó. Y bueno, ahora estoy aquí, me da mucho gusto compartir con ustedes. Yo no soy una profesional de esto, no les estoy vendiendo nada, no pretendo nada de ustedes ni tampoco voy a ganar nada. Es solamente mi deseo del corazón compartir con ustedes esto, porque si me ha ayudado a mí, les puede ayudar a ustedes también. Eso. Entonces, no sé si alguien tiene algo.